Qué bueno que estás en casa. Acompáñame a abrir tu Biblia en Amós 9, 11 y 12. Y hace 15 días, hace 3 semanas estuvimos hablando qué es la presencia de Dios, qué es estar en la presencia de Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando del tabernáculo de David. Algo que yo estoy haciendo y te lo recomiendo mucho es que estoy leyendo. ¿Cuántos de aquí? Y ahora sí necesito que levantes tu mano. ¿Cuántos de aquí hemos leído la Biblia? Voy a cerrar los ojos para que no se sientan. Leído la Biblia una vez completa. Ya cerré abrí los ojos para no sentirse acusados. Pero te invito por favor a que leas tu Biblia. Gracias a Dios, la tecnología, tenemos celulares, tenemos aplicaciones de la Biblia que hay planeaciones para que puedas leer la Biblia al año. Entonces, yo estoy leyendo la Biblia cronológicamente. Hay una aplicación que puedes leer tu Biblia al año. Eso te ayuda y dices, ya llevo 5 días perdidos, porque la aplicación te está como mamá, ¿sabes? Con la chancla ahí diciendo, ya vas lento, hoy no leíste y eso. Eso te ayuda mucho a poder leer la Biblia. Pero ahorita yo estoy leyendo Crónicas y los Salmos. Y es algo que a mí me ha bendecido demasiado a mi vida. Porque hay veces que me dicen, es necesario que nosotros estemos leyendo la Biblia. Es necesario. Pastor, no la entiendo, pero es necesario porque tu Espíritu Santo tu espíritu se fortalece simplemente por leer la Biblia. Y aun cuando no lo entiendas, tu espíritu se fortalece. Mi alma dice que la fe está, ¿por qué? El oír la palabra de Dios. Y el oírla también es leerla. Entonces necesitas estar fortalecido. Entonces acompáñame. Amós 9, versículos 11 y 12 dice la palabra de Dios. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Lo que está haciendo el profeta Amós está trayendo una profecía y eso no solo se da a Israel, sino da a todos. Que dice que yo voy a restaurar el tabernáculo de David. Y lo que me encanta es porque dice que va a restaurar el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés. ¿O por qué no el tabernáculo de Salomón, que fue glorioso? Que fue un tabernáculo sorprendente, con oro, con plata, bronce, las mejores maderas. ¿Por qué no va a restaurar el de Salomón? ¿Por qué no el de Moisés, que decía que bajaba una columna de fuego cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo? ¿Por qué el de David? Y la única respuesta que yo te voy a dar es por la adoración que había en el tabernáculo de David. Porque la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo cuando la adoración era constante. Es por eso que Amós dice, voy a restaurar el tabernáculo de David. Porque eso se habla de intimidad, habla de conocerlo a Él, habla de presencia de Dios. Eso es lo que significa restaurar. ¿Qué era el tabernáculo de David? David cambió la ubicación del tabernáculo. Antes estaba en Gabaón. Moisés lo estableció en Gabaón. Primera de Crónicas 6:39. Asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. David estableció el tabernáculo en Sión, que es al lado de Jerusalén. Primera de Crónicas 15:1 dice, hizo también David casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Segunda de Crónicas 5:2 dice, entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los principales de la tribu, los jefes
de la familia de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es Sión. Y esta semana estuve leyendo cuando David intentó traer el arca porque se la habían robado los filisteos. Y él intentó traer y uno murió porque tocó el arca. Y David estaba frustrado. ¿Y cómo voy a llevar la presencia de Dios a Jerusalén? Y hasta que él entendió que era una manera diferente y cargó el arca. Y cada 6 pasos él sacrificaba un becerro y había adoración. Y él brincaba, saltaba, tanto así que Mical, su esposa, le dijo: es que ¿cómo que andas danzando junto con los siervos? ¿Quién eres tú? Acuérdate que somos diría nuestro presidente, somos fifís, somos de la alta sociedad. ¿Por qué haces eso? Y David dijo: es que yo me voy a menospreciar por la presencia de Dios y voy a gritar, remolinear y hacer lo que sea necesario para que la presencia de Dios habite en Sión. David creó una nueva administración. Los sacerdotes de Sión ministraban delante del arca, que era prohibido en la ley de Moisés. Y no sé si tienes o has sabido cómo era el tabernáculo de Moisés. Pero el tabernáculo de Moisés era compuesto por 3 lugares. Repite conmigo: 3 lugares. Lo principal es el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Pero ese lugar solo era visitado una vez al año. Una vez. El lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. El lugar santo es donde estaba la mesa de los panes, el candelabro, el candelabro. Bueno, ya las coros dijeron eso por mí, gloria a Dios. Pero bueno, ese de los 7, ustedes entienden, ¿no? Perdónenme mi boca, oren por su pastor para que. Pero ahí no habitaba la presencia, era la antesala. La antesala. Y luego afuera estaba donde habían los sacrificios, donde el sacerdote se bañaba. Pero no entraba en la presencia de Dios. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés, no había obstáculos, no había lugares, no había, bueno, estos sí, estos no. Estaba el arca del pacto y ahí continuamente estaban adorando, porque era donde habitaba la presencia de Dios. Creó una nueva administración. Los sacerdotes de Sión ministraban delante del arca, que era prohibido en la ley de Moisés. Creó un nuevo sacrificio. Los sacrificios que realizaban eran júbilos con panderos y danzas y cánticos de alabanza. Primera de Crónicas 16:4 dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de levitas. Miren, bien guapotes, miren. ¿Que no están bien guapos los de la alabanza, puro levita? Bien caritas ellos, ¿saben? Ministrando en la presencia de Dios. Y dice que los puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. David instituyó un orden de adoración nuevo. Ordenó la presencia de cantores. Cantores, sonrían y pónganse guapas. Dice cantores y músicos para adorar y alabar al Señor. Músicos, levitas, potentes. Dice 38,000 levitas, 4,000 para adorar al Señor en turnos de 24/7. 4,000 cantores estaban diariamente adorando y entonando la presencia de Dios, buscándolo. David instituyó, 1 de Crónicas 23:4-6. De estos 24,000 para dirigir la alabanza de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David:
con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coad y Merari. A diferencia de los otros dos tabernáculos, el tabernáculo de Moisés que estaba en Gabaón, donde la adoración era basada en sacrificios de animales, encender el candelero, quemar incienso y colocar los panes y otros, los sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo donde estaba el arca, sino solamente el sumo sacerdote, que entraba una vez al año. Pero el tabernáculo de David estaba en Sión. La adoración con cánticos, música y regocijo, danzas, aclamaciones, alabanzas durante todo el día. Cantores y músicos que adoraban y alababan a Dios ante el arca del pacto continuamente. Porque la adoración en el tabernáculo de David era continua. Atraían la presencia de Dios continuamente. Por eso es que el profeta de Amós dice: es que voy a establecer el tabernáculo de David, que ha sido abandonado, que ha sido echado afuera. Lo voy a restablecer. La adoración del tabernáculo de David era continua. Acompáñame a Primera de Crónicas 16:37. David estableció la adoración permanente. Primera de Crónicas 16:37. Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Primera de Crónicas 16:39 al 40 dice: asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová, del lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, prescrito a Israel. La adoración era continua. Repite conmigo: era continua. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Tienes que poner de pie. Espíritu de Dios, continua. Restablecer el tabernáculo de David. Una adoración continua. Una adoración continua. Donde habitamos donde tú habitas. Pero cuando habla de que la adoración era continua, ¿cómo yo puedo atraer la presencia de Dios continuamente? Tu vida y tus actos en cada momento deben de alabar y adorar a Dios. Lo vuelvo a repetir: tu vida y tus actos tienen que alabar a Dios continuamente. Porque no solo se trata de cantar y alabar a Dios, sino que mi vida, si lo puedes repetir conmigo, mi vida debe de alabar a Dios. Así como las plantas continuamente están adorando a Dios, y los pájaros y las aves y los animales continuamente están alabando a Dios. Mi vida debe de alabar continuamente a Dios. No los domingos, sino continuamente. Y cada acto que yo hago, sabes, cada momento en el cual yo voy a nalguear a mi hijo, debe de alabar a Dios. Cada momento en mi trabajo, cuando mi jefe me está aturdiendo y me está molestando y haciendo que me enoje, voy a alabar a Dios. Porque mi vida debe de alabar ¿cómo? Continuamente. Ahora, si es necesario que te pongas a cantar, canta. Pero tu acción en el momento de la dificultad, ¿va a adorar o no va a adorar a Dios? Mi acción, mi reacción ante la dificultad, ¿va a adorar o no va a adorar a Dios? No significa que, quiere pelear mi esposa, inigualable. Si es necesario, hazlo. Pero habla de tu acción. Mi acción, ¿adorará o no adorará a Dios? Capacitada, el jefe de los levitas y director de la adoración, que Ananías era entendido en ello.
Por eso yo siempre digo que cuando nosotros cantamos canciones, entiéndelas. Hay veces que estamos cantando, oh, día feliz, y tú con tu carota de limón agrio. Pero espérame tantito. A ver, sé capacitado, sé entendido de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás adorando. Primera de Crónicas 15:22. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Además de los 4,000 adoradores, 288 eran músicos instruidos. En Primera de Crónicas 15:28, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son del salterio y de arpas. Eran capacitados, eran entendidos que yo no vengo a la iglesia a pedir mi milagrito. Sabes, el milagrito va a ser consecuencia de mi enfoque a Dios. Lo vuelvo a decir, yo no vengo a ir a la iglesia a pedir mi milagrito o que Dios sane mi matrimonio. No, eso es consecuencia de primero poner los ojos en el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo te será ¿qué? Añadido. Yo vengo a la iglesia a adorar a mi Dios. Soy entendido que yo vengo a la iglesia a traer la presencia de Dios y glorificarlo y exaltarlo y adorarlo. Y Dios hará, Dios hará, Dios hará, Dios transformará. Como lo vimos hace 3 semanas, Dios va a transformar mi vida cuando yo pase tiempo en la presencia de Dios. No es al revés. Primero me transformo y luego paso con Dios. No, yo me voy a convertir en lo que contemplo cuando yo habito en la presencia de Dios. No al revés. Primero tengo que habitar en Él para que Él me convierta como Él es. 3. Era una alabanza creativa. David hizo instrumentos especiales para la adoración. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que ha hecho para tributar alabanza. Era una adoración creativa. Ay, pastor, es que hoy cantaron las viejitas. Ay, es que hoy pusieron las modernas. Miren, ese teclado que ponen al lado, por eso hay una computadora, viene electrónico y tiene cosas. Porque es un Syntec donde vienen los sonidos como ¿sí me entienden? Porque hay canciones que tienen cosas, pero pastor, es que a mí me gusta alabaré, gloria a Dios en las alturas. Pero dice adoración creativa. Hay veces que decimos, es tiempo de cántico nuevo. Y cántico nuevo es yo hablar lo que he preparado para Dios. Algo creativo. ¿Qué Dios me ha hablado esta semana? ¿Qué ha hablado Dios a mi vida? ¿De qué lo voy a glorificar hoy? Primera de Crónicas 15:28 dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterio y del arpa. Dice la palabra de Dios, dice, y Primera de Crónicas 15:28 dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo. ¿Sabes qué es júbilo? Hoy tocaron esa canción. Está bien choteada. Ay, hoy fui al gimnasio y me duele la rodilla. Oh, híjole, van a ver que mis lonjitas se están moviendo cuando yo danzo. Híjole, ¿cómo? Dice, con júbilo. Dice, y sonido de bocinas y trompetas, címbalos, al son de salterio y de las arpas. Y era un gozo extravagante porque estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es, el que fue y el que ha
de venir. ¿Sabes? Es cuando yo entiendo eso y decir, es que yo no puedo estar en la presencia de Dios solamente con mi cara así, sino cuando entiendo qué es lo que estoy haciendo. La adoración era extravagante. Alabaron delante del arca con toda su fuerza. Primera de Crónicas 13:8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos de arpas, salterios, tamboriles y címbalos y trompetas. ¿Sabes? Era extravagante. ¿Sabes? Yo siempre lo digo. Perdón, es que me están invitando. Siempre lo digo. ¿Sabes? Algo que me pasa mucho es que yo quiero cantar siempre. ¡Ah! ¿Sabes? Me gusta ponerle potencia, y a veces el maestro de canto nos dice, a ver, bájale dos rayitas. Pero hay algo que yo quiero hacer, es que hay algo en mi interior que dices, tengo que hacerlo extravagante. Gracias. Porque siento que tengo que dar todo lo que soy. Yo siento que tengo que ir más allá. Si Adanza canta mucho, híjole, yo voy a cantar más que ella. Y si la Keila le echa unos agudos aquí, bien acá, pues yo voy a echar más agudos. Tengo que ser extravagante. Sabes, mi vida debe demostrar la alabanza. Mis ojos, mi cara, mi cuerpo debe de expresar lo que es. Y quiero terminar con esto. Abre tu Biblia en Salmos 39. Vamos a seguirle porque tengo más. Pero Dios quiere restaurar el tabernáculo de David. Antes que eso, quiero leer Hechos, capítulo 15, versículo 14 y 17. Simón estaba recibiendo unas revelaciones de que tenía que ir con los gentiles, y Dios le dijo en el capítulo 15, versículo 14 y 17, dice: Simón, ahora contado como Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y de todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. No solo es en el Antiguo Testamento, sino en Hechos te lo dice. Quiero restaurar el tabernáculo de David. ¿Y qué es el tabernáculo de David? Una adoración diferente. Es tú y yo habitando en la presencia de Dios. Tú y yo habitando continuamente en la presencia de Dios. Quiero terminar con este capítulo, ahora sí, Salmos 39. Y yo leyendo mis capítulos dije, ¿por qué ponen cuando David está trayendo el arca del pacto? ¿Por qué lo ponen este salmo? Porque si tú ahorita que lo leamos, no tiene nada que ver, pero bendijo mucho mi vida. Capítulo 39, versículo 1 dice: me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuando más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados, y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado
no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven, y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra, porque mi castigo viene de ti. Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas, pues yo soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Y yo dije, ¿por qué David, o por qué esta aplicación en la cronología me está diciendo de eso? Y lo único que se me viene a la mente es que muchas veces desperdiciamos nuestra vida enfocándonos en cosas y no hacemos lo que tenemos que hacer, que con mi vida continuamente alabar a Dios. Sabes, hay un pesar en nosotros, porque el día de ayer un primo mío, hijo de pastor, se desmayó, y en el desmayo se pegó en la cabeza, y ahorita está internado en el hospital y con un diagnóstico de muerte cerebral. Mi primo, 30 años, de verdad un joven, saben, sin malicia, un hijo de 1 año y medio, no borracho, nada, servía a Dios, adoraba a Dios. Inclusive mi hermana Alondra posteó un video, ¿sabes? Y dirás, ¿por qué? Y cuando estaba leyendo el día de ayer este capítulo, y dice, es que mi vida es un instante. Nada más déjame decirte algo, tu vida es un instante. Tus días están contados. ¿Por qué no alabas a Dios? ¿Por qué no habitas en su presencia? ¿Por qué desgastas tus vidas en chismes, en pecado? ¿Por qué no ocupamos nuestro tiempo para lo cual fuimos hechos, que es adorar de continuo a Dios, para restablecer el tabernáculo de David? Ayer estábamos hablando en mi familia, decir, ¿por qué? 30 años, no estaba enfermo. El día de ayer yo entré al hospital y fui a orar por él. Wow. Les pido por favor que estén orando. Él se llama Héctor Francisco Molina García. Y de verdad, lo único que esperamos es un milagro de Dios, o que la voluntad de Dios fuera hecha. Pero yo te quiero decir y te quiero retar y te quiero confrontar con tu vida. Tu vida está alabando de Dios, porque debes de entender que nuestra vida es tan corta y tan pasajera, que muchas veces nos enfocamos en cosas y perdemos el tiempo en cosas, y perdemos la única función principal por la cual estamos aquí en la tierra, que es habitando en su presencia de continuo. No estás aquí para ser el hombre más rico del mundo. No estás aquí para tener fama. Estás aquí para adorar a Dios de continuo y restablecer el tabernáculo de David,
que la adoración continua es habitar en la presencia de Dios de continuo. ¿No será que mañana ya no estés y no pudiste haber hecho por lo cual tú fuiste creado? Es habitar en su presencia. Habitar en su presencia. Ponte de pie. Quiero estar donde tú estás, Jesús. Quiero estar donde tú estás, Jesús. Padre, primeramente te pedimos perdón, Dios. Primeramente te decimos, hemos desperdiciado nuestro tiempo, nuestras fuerzas en muchas cosas antes que adorarte. No he entendido que mi vida es un suspiro para ti. No he entendido que el propósito principal del ser humano es adorar a Dios. Perdóname, Señor, si me he distraído en mis hijos, en mis problemas, en mis dificultades, en que querer ser o poder tener. Padre, perdónanos. Perdona a la iglesia. Perdóname a mí, Dios, si no hemos cumplido el propósito por lo cual hemos sido creados. Perdónanos, Señor. Queremos habitar donde tú habitas. Queremos adorar de continuo. Que mi vida adore. Que mis actos adoren. Hoy te pido, Espíritu de Dios, Señor, perdona nuestras vidas. Perdona nuestras decisiones. Perdónanos por desviar nuestra mirada a ti. Queremos habitar donde tú habitas. Así como David construyó un tabernáculo donde no había límites, no había obstáculos, donde los sacerdotes podían estar, donde el arca del pacto estaba, que era un modelo de lo que hoy podemos hacer. Porque hoy yo puedo entrar en tu presencia porque el velo ha sido roto y yo puedo estar de continuo en tu presencia. Hoy te pido perdón. Perdón, Dios. Perdón, Dios. Quiero habitar donde tú estás. Quiero que tu presencia esté de continuo conmigo, Dios. Padre, perdona nuestras vidas. Perdona nuestros corazones. Perdónanos si el pecado nos ha desviado. Si los deseos de este mundo nos han desviado. Perdónanos, Dios. Queremos estar donde tú estás. Repite conmigo y dile: Señor, restableceré el tabernáculo de David en mi vida. Restableceré el tabernáculo de David en mi vida, y de continuo estaré adorando en tu presencia. Restableceré el tabernáculo de David en mi vida, y mi vida estará adorándote. Mis actos, mis decisiones, mis hechos estarán adorándote de continuo. ¿Cuántos dicen amén? Pues dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.